Como narramos anteriormente, hemos encontrado 5 cadáveres que han ido apareciendo a cuentagotas y conforme iban apareciendo, tanto el relato de lo sucedido como el culpable ha ido cambiando. En un primer momento, el principal sospechoso fue Manuel Zapata, el capataz, del cual se pensaba que mató a su mujer en un arrebato. Tras aparecer el resto de cuerpos, se atribuyó a una locura transitoria producida por el calor excesivo la masacre y el asesinato de las otras 3 personas. Y se determinó que huyó y se había suicidado en algún campo cercano. Pero claro, con su aparición y al comprobar que él también había sido asesinado, esto quedó descartado. Ahora tenían un asesinato múltiple y había que montar un relato y buscar a un culpable. Lo primero que vamos a hacer, y para no enmarañar y llevar el caso a un punto que pueda hacer que alguien no siga el hilo de lo sucedido, es contar qué pensaron y cuáles fueron las primeras hipótesis de los investigadores, basándose en lo que encontraron en el lugar de los hechos. Recordemos que la primera en aparecer es Juana Martín, esposa del capataz. Por el tipo de contusión que presentaba, se determinó que fue golpeada repetidamente con la pieza de la empacadora que mencionamos en el primer capítulo, la llamada pajarito. Por el rastro de sangre encontrado en la casa y que iba desde la puerta al dormitorio, se determinó que la primera agresión se produjo en la entrada de la misma y que tras esto fue arrastrada y llevada en volandas hasta el mencionado dormitorio, donde se la tendió en el suelo y se terminó con su vida de una forma violenta y brutal, mostrando un ensañamiento inhumano, llegando al punto de desfigurarle totalmente el rostro. Hay un dato que mencionamos anteriormente y es que dicho rostro parecía como lavado y mostraba signos de habérsele quitado parte de la sangre. Se determinó que la causante de esto fue Tundra, la perrita que salió de la casa cuando la Guardia Civil consiguió abrir la puerta. Al parecer el animal lamió las heridas de su dueña, quién sabe si en un gesto por intentar despertarla. Como ya sabemos, apareció después el cuerpo de José González en la pila de paja ardiendo, y tras este, y al apagarse el incendio, el de su mujer Asunción. Los cuerpos, recordemos que estaban prácticamente carbonizados y no se puede determinar en ese momento de qué han fallecido. Lo que llama la atención es que el cuerpo atribuido a José, el tractorista, tiene alrededor del torso una canana. Una canana es el cinturón o bandolera que usan los cazadores para llevar los cartuchos. El cuarto en ser localizado, como ya sabemos, es el cuerpo de Ramón Parrilla, el tractorista. Este presentaba destrozados los 2 brazos, un tiro en el pecho y otro en la espalda. Según la primera hipótesis, Parrilla llegó al cortijo tras repostar el agua y se encontró con una escena que no tenía que haber visto. Es sorprendido o esperado por el asesino que, como ya sabemos, hasta ese momento se pensaba que era Zapata, a la altura de la sala de máquinas. Allí recibe un primer disparo. Él, al ver que le van a disparar, se cubre con las manos y es donde recibe el primer impacto, y por lo cual quedan sus brazos destrozados. Tras este primer impacto, sale corriendo en dirección a la casa del capataz, como indica el reguero de sangre, pero se ve que al encontrarse la puerta cerrada, cosa que podemos descubrir porque deja su mano señalada en esta, sale corriendo hacia el exterior del cortijo. Allí recibe por la espalda un segundo disparo que lo hace caer al suelo y entonces es rematado tendido. Tras esto es trasladado al árbol cercano y cubierto con paja. Hasta aquí parece que lo tienen todo bastante claro y el asesino era más que evidente que tenía que ser Zapata. Como ya dijimos, este dato corrió como la pólvora en las localidades cercanas. La gente, presa del miedo, se encerraba en sus casas atrancando puertas y ventanas, y las noches, tenéis que imaginar cómo aquellas noches, sin más información que los rumores que se extendían como un manto lúgubre, se hacían largas y eternas. Quiero, por un momento, que os trasladéis a ese mundo que narramos en el primer capítulo, año 75, España rural, pueblo agrícola, calles desiertas, con la poca iluminación que en aquel momento ofrecía el alumbrado público, la gente encerrada en sus casas con el miedo de que el diablo Zapata pudiese aparecer en cualquier momento, irrumpir en la paz y el silencio de la madrugada y seguir con su carnicería cruel y sin sentido. Vamos a hacer un pequeño análisis de quién es quién en este caso, algo
que aún no hemos realizado. Comencemos por el principal sospechoso, Manuel Zapata. Tenía 59 años. Antes de trabajar en la finca, había sido legionario y posteriormente guardia civil. Sus allegados y amigos lo describían como una persona estricta, formal y que podía y exigía que todo se hiciese de forma correcta, trabajador y disciplinado, con un carácter recio y que entró a trabajar en el Cortijo en el año 1955. Juana Martín, de 53 años, esposa del capataz, era la tercera generación de trabajadoras del Cortijo y la marquesa, que la conocía de toda la vida, le tenía un especial cariño. Juanita, como la llamaban, junto con Manuel, eran padres de 2 hijas. La describen como alguien amable, simpática y muy buena persona. José González, de 27 años, era tractorista de la finca. Una de sus principales características es su gran miopía, lo que lo hacía llevar unas gafas con un cristal bastante grueso. Era un tipo delgado y pequeño. Su estatura rondaba el 1,60 m. Asunción Peralta, de 33 años, esposa de José González, según cuentan, había tenido un novio con anterioridad que terminó dejándola y finalmente se casó con Pepe. Su boda se celebró en el Cortijo 7 meses antes de lo sucedido, concretamente en enero de ese 1975, y llama poderosamente la atención que desde entonces ella no había subido a la finca, por lo tanto, ¿qué hacía allí aquel día? Para esto existen diversas teorías, pero conforme vayamos avanzando en la investigación, narraremos la que se dé en cada caso. Hay que mencionar con respecto a Asunción que corrió el rumor de que en el momento de su asesinato se encontraba encinta, pero este hecho no ha podido ser confirmado. Y la última de las víctimas y actores principales es Ramón Parrilla, de 39 años y tractorista. Realmente, la muerte de este hombre podríamos tacharla de casual. Estaba en el lugar equivocado en el momento erróneo. Tal es así que fue mandado a la finca cercana a repostar agua potable porque el pozo de los Galindos se encontraba seco. Es más, estando en dicha finca, cuando ha terminado de repostar su tractor no arranca, llegando al punto de en un momento dado tomar la decisión de que el dueño de esa finca lo acerque a los Galindos para dar parte de la avería. Pero de repente el tractor arranca. Cuando llega a la finca, lo estaciona en la puerta de la sala de máquinas para que lo chequeen y obstaculiza la salida del coche del capataz que se encuentra dentro de dicha sala. Era un hombre trabajador, con un carácter afable, casado y padre de 2 hijas. Recapitulemos, hasta aquí tenemos 4 personas asesinadas y un sospechoso que se piensa se ha suicidado, pero claro, a los 3 días, como ya sabemos, Manuel aparece a las espaldas de la sala de máquinas semienterrado con paja y con una horca atravesándolo. Bien, al analizar el cuerpo se determinó que también fue golpeado por la espalda en la cabeza con la misma herramienta que su mujer, la pieza de la empacadora, y una vez cayó al suelo se le remató clavándole la citada horca. Ahora comenzaban los problemas. Si el presunto asesino también había muerto asesinado, ¿quién había cometido esos crímenes de una crueldad tan aberrante? Lo primero que tuvieron que determinar era la cronología de los crímenes. ¿Quién había muerto en primer lugar? ¿Y quién el último? Se pensó que el primero tuvo que ser Zapata. Su mujer le precedió. Tras ella asesinaron a Parrilla y los últimos fueron Asunción y José. Y ahora es cuando el 9 de agosto la Guardia Civil realiza un primer informe que marcará durante años a toda una familia, relegándola al encierro y a las miradas acusatorias del resto de los vecinos. En este informe se descartaba totalmente al marqués y al administrador, pero ¿a quién se le otorgaba la autoría del crimen? Pues en un extraño giro de los acontecimientos, la persona a la cual hicieron responsable de los asesinatos no fue otro que José González, el tractorista. Según dicho informe, González era una persona retraída e introvertida, corta de genio, fácilmente manipulable, ya que era incapaz de moverse por él mismo, casado con una mujer 7 años mayor que él, prima de un yerno de Zapata y con la cual contrajo nupcias después de unos pocos meses de noviazgo. Continúa explicando este informe que José tenía resentimiento hacia el matrimonio de Zapata, al cual acusaba de mantener relaciones con su mujer, por lo que termina con todos en un arranque de celos. Y él, una vez ha perpetrado los asesinatos y está quemando a su esposa en la pila de paja, esta parte no sabemos muy bien cómo explicarla, ya que le atribuyen 2 posibles causas. Cae
por error en la pila crematoria o bien se lanza para suicidarse. Lo cierto es que cuanto menos dicho informe resulta sorprendente y poco creíble, pero aunque parezca mentira, cuando la Policía Nacional se hace cargo de la investigación, a los pocos meses termina dando la razón a dicho informe y llega a las mismas conclusiones. Esto, como hemos dicho, marcó a hierro la culpa de una familia. La madre de José no podía acercarse al cementerio a poner flores a su hijo. Vivía con la vergüenza y bajo la mirada acusatoria del resto de vecinos. Se encerró en su casa y vivía en una eterna angustia, con una mezcla de dolor por la pérdida de su hijo y la vergüenza por el crimen que se le achacaba. Pero vayamos ahora a analizar algunos datos que tenían los investigadores, esos mismos que llegaron al convencimiento de que el asesino era José González. El primero de todos, y al que yo le daría una extrema importancia, es a la presencia del administrador en la finca aquella mañana. Lo primero que hace sospechar de dicha presencia es que él se acercaba al cortijo los viernes y aquel día era martes, aunque existe un dato por el cual tenía una excusa para estar ese día, aún sin ser el habitual. ¿Sabéis cuál es? Resulta que existe un elemento que ha formado parte de este relato casi desde el principio y es quizás el elemento más importante. Ese no es otro que la pieza de la empacadora que se usó para los crímenes y la cual sabemos que estaba estropeada. Pues bien, el administrador es la persona encargada de traer y sustituir dicha pieza. Por lo tanto, una de dos, o estaba allí para recogerla o estaba allí para llevarla nueva. Pero resulta extraño que el arma homicida sea esta, estrechamente vinculada con su presencia. Según él, estuvo en el cortijo hasta mediodía cuando llegó a su casa, pero claro, eso es su testimonio, nadie sabe qué hizo o no hizo, ya que todos los que podrían haber atestiguado si esto es o no cierto, no viven para contarlo, ya que el único superviviente de aquella masacre es él y además fue él quien vio por última vez con vida a las víctimas y siempre desde su propio relato observó cómo se mandó a Frenet a Los Olivos y a Parrilla a por agua. ¿Pero pensáis que esto es lo único que puede situar a este personaje como uno de los principales sospechosos? No, aún hay más. Recordad que un testigo ve saliendo del cortijo en torno a las 3:30 de la tarde un vehículo oscuro sin poder precisar marca o color concreto. Bien, vamos a hablar de este coche oscuro y que no se encontraba donde tendría que encontrarse. El marqués poseía un Mercedes de color negro con el cual se movía habitualmente, pero aquel día, misteriosamente, cuando llega a la finca, lo hace sobre un Renault, ya que su Mercedes se lo había quedado el administrador, al parecer porque tenía que hacerle algún mantenimiento. Según algunos testigos, el coche presentaba restos de haber sido alcanzado por cartuchos de posta. Es más, fue lavado hasta en 2 ocasiones en un breve espacio de tiempo. Ahora vayamos al cuerpo de Zapata. Este se encuentra como a medio vestir, incluso la ropa que llevaba llama la atención, ya que estaba ataviado con la ropa de los domingos. Sus piernas se encuentran cruzadas y todo hace pensar que cuando la muerte le sobreviene estaba sentado, posiblemente vistiéndose. Incluso las livideces cadavéricas coinciden con este hecho. Hasta tal punto llegan las marcas que presenta una en la pantorrilla y otra en el muslo que hacen pensar que tenía una pierna sobre la otra, un gesto típico usado cuando te estás abrochando los cordones de los zapatos. Pero claro, para presentar esas marcas y livideces, el cuerpo tuvo que conservar dicha postura durante un periodo amplio de tiempo y esto no podía ser posible, ya que según el informe, Zapata estuvo siempre en el mismo lugar donde apareció, cosa que parecía poco probable, ya que días antes uno de los guardias civiles había orinado en esa zona y nunca vio nada. ¿Pero pensáis que esa es la única cosa que hace sospechar que a Zapata lo pusieron días después en ese lugar? Pues no. Hay un detalle muy curioso. Manuel tenía un reloj automático. Ese tipo de relojes no precisaba que se le diese cuerda, ya que se recargaba automáticamente con el movimiento del brazo. Tras varias pruebas llevadas a cabo por los investigadores, se determinó que el reloj se detenía siempre 30 horas después de haber sido cesado el movimiento, por lo que si Zapata muere aquel 22 de julio en torno a las 12:30 del mediodía, el reloj tendría que marcar en su calendario el día 23 y estar parado en torno a las 6 o las 7 de la tarde. Bien,
La hora que marcaba eran las 5 de la madrugada del 25 de julio. Haciendo un simple cálculo, se puede llegar a la estimación de que el movimiento del cuerpo cesó el 24 de julio alrededor de las 11 de la noche. Hay otro dato que también hay que mencionar. Como ya sabéis, cuando se buscaba a Zapata, se encontró un rastro de sangre en una casona abandonada apartada del cortijo. Pues bien, en esa época no existían pruebas de ADN, pero sí se tomó una muestra y se analizó su grupo sanguíneo, al igual que se hizo con la sangre aparecida en la casa de los Galindos. Resulta que esta de la casona y otra que se encontró en dicha casa del capataz, donde apareció su esposa, coincidían con el grupo sanguíneo y descartaban a Zapata y a Parrilla, incluso a la propia Juana, ya que eran de un grupo sanguíneo diferente. No pudieron descartar ni a José ni a Asunción, ya que sus cuerpos estaban tan calcinados que carecían de sangre. En febrero de 1976, al alcalde de Paradas le llega una carta desde Zaragoza con un sello de Franco de 3 pesetas, en la cual una persona que dice llamarse Juan y vecino de Marchena se autoinculpa junto con otra persona de ser el autor del crimen. Su principal preocupación, según sus propias palabras, es evitar que se culpe a un inocente, como era José. Explica que al único que tenían que eliminar era Zapata, pero que él duda y es finalmente la persona que lo contrata quien termina con este. Esa misma persona le obliga después a terminar con la vida de Juana, a la que con su ayuda es trasladada a la habitación donde fue encontrada posteriormente. Acto seguido, escucharon el tractor de Parrilla que llegaba a la casona y esto hizo que se preparasen y lo esperasen con la escopeta cargada, por lo que cuando este bajó del tractor le dispararon. Recién muerto Parrilla, llegaron al cortijo en el 600 José y su esposa, los cuales, dice esta persona, venían juntos porque el que pagaba indicó a José que fuese a buscarla y la subiese al cortijo con la excusa de que Juana estaba enferma. Cuando llegan, comenta que los hacen entrar en la casa y allí terminan con ellos. Explica que la persona que paga es cercana al cortijo. Él se autoinculpa de 2 de los crímenes y achaca la autoría de los otros 3 a este otro. Dice que le pagaron con 10.000 pesetas y merecía la horca por ello. Junto a la carta adjunta un billete de tren de aquel 1975 y la frase: me marché para poner tierra de por medio. La cuestión es que dicha carta se encuentra en paradero desconocido desde 1976 hasta 1983, cuando es entregada al nuevo juez. El alcalde hace referencia de que entregó la misiva a los cuerpos de seguridad del Estado, pero lo cierto es que no existe constancia de la misma hasta ese momento. Todo esto que os he contado eran pruebas fehacientes y comprobables, tanto la presencia del administrador como el que tenía en su poder el vehículo negro del marqués y el reloj de Zapata, pero no solo había pruebas, también existían algunos testimonios extraños. Un agricultor de la zona testificó que la misma tarde del crimen en sus tierras a unos kilómetros de los Galindos observó a un hombre vestido de militar ensangrentado y con unos billetes en la mano que se repetía una y otra vez: por esto, por esto. Pues todos estos datos, estas pruebas y estas indagaciones llevaron a la Guardia Civil y Policía Nacional de la época a culpar del crimen al tractorista celoso que entró en cólera una calurosa tarde de verano. Entonces, la familia de José, el acusado, contrata a un abogado que se hace cargo de la investigación y este consigue en enero de 1983, bajo mandato judicial y después de ser él quien encuentra la carta anónima enviada al alcalde y presentársela al juez, que se exhumen los cadáveres, y es entonces cuando se designa al profesor Luis Frontela para realizar una segunda autopsia. Lo primero que determina el profesor es que José González también fue asesinado. Concretamente, dijo que murió de los golpes en la cabeza con el mismo artilugio que mataron a Zapata y a su esposa, y que tras ser asesinado amputaron sus extremidades con una sierra. Es más, para realizar esta amputación hacían falta 2 personas, ya que las marcas de la sierra así lo determinaban. Otra de las cosas que determina dicho forense es que a Juana la transportan entre 2 personas como marcan las gotas en zig-zag del suelo, por lo que quedaba probada la autoría de 2 individuos en el crimen.
La muerte de Zapata, según el catedrático, se produce por golpes en la cabeza. Este es sorprendido por la espalda por una persona más grande y más alto que el propio Zapata, y una vez cae al suelo es pinchado con la horca. Según cuenta el forense, este determina que es muy probable que cayese muerto cercano al lugar donde fue encontrado. Ese era el lugar donde Zapata estaba arreglando la empacadora, y es más, en dicha máquina se descubre sangre que presuntamente pertenecía al capataz. Según el forense, Juana es la segunda persona en morir. Dicha muerte también se produce con la misma herramienta que con la que se ha asesinado a su marido, el pajarito, con el cual destrozaron su cabeza y su cara. Se piensa que Juana fue sorprendida mientras estaba sentada en el salón comedor en una silla cercana a la puerta, donde habitualmente se ponía para tomar el fresco. Su cuerpo permanece inerte en ese lugar durante un tiempo hasta que finalmente, como hemos relatado, 2 personas la trasladan al dormitorio. Al analizar las heridas de Juana, se determina que el agresor no es el mismo que de Zapata, ya que éstas han sido producidas por alguien de menor estatura y peso corporal, y justifica la cantidad de golpes que ésta presenta no porque el agresor quisiese ensañarse, sino por su poca capacidad física para terminar con la vida de la mujer. Junto al cuerpo de Juana, en la cama de al lado, aparece una de las corchas con una gran mancha de sangre, lo que hace sospechar que otra persona tuvo que recibir un fuerte golpe, posiblemente en la cabeza, y se piensa que dicha persona pudo ser Asunción. Se descarta que fuese de Juana porque la suya era del grupo 0 y la de la colcha del grupo A. La de Ramón Parrilla era, al igual que la de Zapata, B. En cuanto a Parrilla, Frontela coincide en que es disparado nada más entrar en la sala de máquinas por una persona de una estatura superior a la media. Le da un disparo que le destroza los antebrazos y parte de la cara, y finalmente, como ya conocemos, es alcanzado en el camino, donde se le da un tiro mortal con el cañón casi apoyado en el pecho. Por lo que, haciendo un breve resumen del averiguado por Frontela, la primera persona en morir es Zapata, el cual es sorprendido por la espalda cercano a la sala de máquinas y próximo al lugar donde apareció 3 días después. Acto seguido, una persona distinta de la que asesina a Zapata termina con la vida de su mujer, sorprendiéndola sentada al fresco en la puerta de casa, y entre él y otra persona trasladan dicho cuerpo a la habitación donde es encontrada. Según las indagaciones, en un momento dado llega Parrilla al cortijo y es asaltado nada más bajarse del tractor con un disparo que le destroza los antebrazos y la cara. Herido, pero no mortalmente, corre a refugiarse a la casa del capataz, que está cerrada con llave, por lo que emprende una huida hacia el camino. Una vez allí, recibe otro disparo que lo hace caer y un tercer tiro que se lo dan con la escopeta pegada al pecho y es mortal. Por último, llegan al cortijo José y su esposa Asunción, y al parecer ambos o ella sola penetran en la casa de Zapata, y en el mismo dormitorio donde yace Juanita es golpeada con fuerza en la cabeza. Ambos mueren por los golpes producidos con el pajarito, y posteriormente, posiblemente buscando una mayor aceleración en la incineración, se amputan sus extremidades con una sierra y entre 2 personas. Como podéis ver, el relato de Frontela coincide en muchos de los puntos con la carta anónima enviada al alcalde, a excepción de los disparos a José y su mujer, ya que estos, según el forense, mueren por golpes y no por arma de fuego. Aún así, dentro del cuerpo de José se encontró un trozo de plomo que podría ser de un perdigón de la escopeta, aunque balística de la Guardia Civil negó este hecho. Sea como fuere, gracias a la insistencia de un familiar y a la perseverancia de un abogado, se consiguió limpiar el nombre de José González y restaurar su dignidad hasta el punto de mandar cambiar la lápida y hacer constar en ella que murió asesinado. En el próximo capítulo vamos a tratar las principales hipótesis que a día de hoy se barajan sobre este terrible crimen, además de contar la que ha ofrecido el hijo del marqués y que ha levantado polémica. ¿Será cierto lo que explica en su libro o lo habrá hecho arrastrado por el rencor hacia el que fue su padre?